nombre es Daniel Gagliardo. Hace algo más de 20 años fundé Grupo Uxin en Buenos Aires, en la República Argentina. Mis estudios no son relevantes, sino mi forma de ver la vida en particular. Luego de unos 7 o 8 años, el grupo trasladó su central operativa aquí a las sierras de Córdoba. Y este trabajo grupal evolutivo lo desenvolvemos en base a lo que podríamos llamar obediencia interna. Mi rol dentro del Grupo Uxin es de coordinador, aunque la estructura del grupo demanda distintas áreas con distintos coordinadores. Podríamos decir que soy el coordinador grupal o general. Bien. Y si te puedo pedir, ¿qué es tu pasado? ¿Estudiaste, no sé, filosofía o psicología? ¿Cómo es tu...? Cuando era pequeño y mi madre me enviaba al colegio, le decía que no necesitaba ir al colegio, porque aquello que me esperaba en la vida no podría aprenderse ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Así que mi madre tuvo muchos problemas conmigo, porque le decía que no sabía qué iba a hacer, pero que sabía que aquello que me tocaba hacer en la vida no podía estudiarse en ningún lugar convencional. Quiere decir, estaba fuera del circuito de educación convencional. Gradualmente mi conciencia fue afondando en aspectos que no eran los convencionales. Empezamos a trabajar a eso de los 12 años, a profundizar el budismo esotérico tibetano, a profundizar la teosofía, el cartesianismo. Las líneas espirituales, particularmente, eran lo que nos motivaban fuertemente, lo que nos llevaban a un estado de introspección, de interiorización. Así que los carriles por los cuales el conocimiento fue aceptado y profundizado por mi ser no son convencionales. Entonces, a 12 años, porque yo estaba curioso de saber cómo te vino ese, o si vino un despierto espiritual, o cómo se pasó para vos, poco a poco, o no, con una iluminación, o tenés tal vez una vida antes y después, que hay gente que dice, no, antes no estaba así, ahora sí me interesó más a la vida espiritual. ¿Cómo fue tu pasaje? Nosotros, desde que tenemos memoria, siempre tuvimos una fuerte inquietud por aquello que era abstracto, subjetivo. Lo material no era lo principal para mi conciencia. Quiere decir, el mundo evidente, el mundo formal no era lo que más me atraía. Siempre estaba intentando percibir qué era aquello que estaba por detrás de la forma, qué era aquello que estaba por detrás de lo aparente. Esa tendencia que a los 12 años comenzó fuertemente a manifestarse fue gradativa, fue gradual y nunca paró. Hubo ciclos, hubo etapas, fui transitando distintas ampliaciones de conciencia hasta derivar en lo que hoy estamos asumiendo como Grupo Uxin. Quiere decir, un grupo que se encarga, un grupo que trabaja para la difusión de la cosmosofía. ¿Esa cosmosofía vino como desde todo el tiempo o es algo que vos proyectaba como una síntesis de todo lo que sentás, de tu sensibilidad al mundo? Contame. Si bien el término cosmosofía es un término que alguna vez se utilizó para algunas otras cuestiones, en nosotros particularmente el impulso de utilizar ese término, esa palabra, fue muy fuerte. Quiere decir filosofía cósmica, filosofía del cosmos, la verdad y la esencia del cosmos. Entonces preferimos utilizar ese nombre, cosmosofía, aunque realmente tendríamos que utilizar el término filosofía. Lo que ocurre es que en este planeta y en esta cultura que todos conformamos, hablar de filosofía es como transitar algo dudoso, como hablar de algo que tiene un doble filo.
porque bajo el rótulo de filósofos se enrolan o se definen seres que realmente no merecen ser llamados buscadores de la verdad o buscadores de la sabiduría. Entonces el término cosmosofía fue el término más cercano a esa esencia que la filosofía genuina puede ofrecer o tiene para ofrecer. Y es el primer lugar acá donde se hizo un grupo en Capilla en Quebrada de la Luna, ¿o había otro lugar antes? El grupo nació en Buenos Aires. Con el tiempo nosotros recibimos indicaciones internas de asentarnos aquí, en Quebrada de la Luna, cerca de Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Fueron indicaciones internas, estímulos internos que nuestra conciencia obedeció. Entonces el grupo vino a sentarse aquí simplemente obedeciendo un impulso interior. En realidad, para buscar la verdad o el conocimiento o para abrirse a la asistencia del planeta, no hace falta un lugar en especial, no hay un lugar mejor que otro. Nosotros vinimos aquí simplemente obedeciendo internamente. Esto es lo que ocurrió. El término cosmosofía para nosotros significa energía de instrucción en acción. La cosmosofía, como nosotros la entendemos, como nosotros la vivimos, estuvo presente siempre en la humanidad. Solamente que la cosmosofía se fue mostrando a la humanidad, ¿sí? Fue ofrecida a la humanidad en fases diferentes, en etapas diferentes, con características y alcances diferentes. En cada ciclo y etapa del planeta y la humanidad siempre hubo energías de cosmosofía participando. Lo que ocurre es que la cosmosofía continuamente se supera a sí misma. En algunas etapas o en algunos ciclos del planeta y la humanidad se presenta como una religión, como una filosofía, no importa si en Occidente o en Oriente. La cosmosofía es la esencia de la instrucción espiritual genuina y actualizada. Esta cosmosofía que nosotros hoy entendemos e intentamos ofrecer a los demás, también va a tener que actualizarse más adelante. Quiere decir, la cosmosofía es dinámica, se actualiza continuamente y sus aspectos son siempre transitorios. Cuando decís es una información interior, me recuerda un poquito las otras entrevistas que tenía con gente de Capilla que vinieron para diferentes razones, pero hay algo común de como vos lo dijiste, pero me parece que es más claro para vos esa información interior. Los otros me dicen, no sé, yo tenía ese sentido que me siento bien acá, o vino y me quedé y dejo mi familia, dejo mi marido, mis hijos, mis chicos a veces. Es bastante fuerte, pero no saben exprimirlo. No todo, vos sabes decirlo y pensás que es lo mismo que pasó por ellos, como una información interior que no saben formalizar o materializar, pero si haya una explicación, ¿pensás? Los individuos tienen que estar muy atentos y tener mucho cuidado, porque existen una gran cantidad de etapas para la conciencia. Entonces el individuo tiene que ser muy precavido, estar sereno y no tomar decisiones apresuradas. Hay personas que cuando empiezan a despertar espiritualmente, cuando empiezan a percibir los aspectos más subjetivos e internos de la vida, o cuando empiezan a tener una conciencia del aspecto cósmico de la existencia, creen que tienen que dejar todo, absolutamente, abandonar todo y salir corriendo hacia algún lugar en particular. Eso puede ser válido en ocasiones y en otras ser un gran error. Nosotros, los seres humanos, tenemos que aprender a percibir con claridad las informaciones interiores, las informaciones que nuestra propia conciencia interna, que nuestra propia mónada o que nuestra propia alma buscan ofrecernos. Nosotros al encarnar venimos con una planificación interna. Nuestra alma nos ofrece una planificación interna para que nosotros, en la medida que vayamos ampliando nuestra conciencia, podamos percibir aspectos de esa planificación interior y ejecutarlos.
Si un individuo no tiene claro aspectos de su planificación interna y una gran cantidad de ilusiones, de fantasías, de inmadurez espiritual o incluso de ambición espiritual están muy presentes en él, muy activos, puede llegar a dar pasos de los cuales luego va a tener que retractarse. Tengo otra pregunta. ¿Podrías más o menos decir, de tu punto de vista, cuánto tipo de ser viven adentro o afuera o alrededor de nuestro planeta? Y si sabes un poquito, tal vez hablamos más de los seres seguramente, pero informaciones que puedes compartir sobre ese tema. Algunos aspectos de la cosmosofía hacen referencia a la existencia de seres tanto intraterrenos como extraterrestres. Esta existencia hasta ahora, en términos globales o en términos de la mayoría de la humanidad, siempre fue puesta en duda. Solamente las personas más abiertas internamente o las personas despiertas espiritualmente lograron una comprensión y un acercamiento más profundo a estas realidades. Los seres intraterrenos, prácticamente como tales, eran desconocidos aquí en el planeta. Generalmente se hablaba de seres extraterrestres e incluso algunas manifestaciones de energía o de naves intraterrenas son y serán confundidas con manifestaciones extraterrestres, siendo que tanto los seres intraterrenos como los seres extraterrestres trabajan en comunión, trabajan en coligación, tienen un único propósito de asistencia cósmica, de participación cósmica y de ayuda a la Tierra. En Sudamérica, básicamente, existen varios centros intraterrenos. Tenemos el centro de Iberá, el centro de Erx, el centro de Aurora, el centro de Mixtlitlán. Estos centros son la base de civilizaciones intraterrenas de avanzada. También tenemos el centro de Mirnayar, aquí en Sudamérica. Siendo que en Europa está el centro de Lis, en el área de la península ibérica, en Portugal. Y también tenemos Anutea en el mar del Japón. Estos son los 7 centros intraterrenos que están manifestados, ¿sí? Que están revelados. Los centros más potentes de esta séptuple revelación son el primero, Mixtlitlán, que es el centro regente planetario para esta etapa. Luego, en intensidad, lo sigue Erx, en Córdoba, Argentina, y en tercer lugar, Aurora, en Uruguay, en la región de Salto. Esto sería la tríada de centros más potentes o la tríada que en este momento está asumiendo particularmente un cierto tipo, un cierto grado de regencia planetaria. La principal colaboración para el ser planetario, la principal colaboración para los logos que están operando en este momento en la regencia tanto del sistema solar como del planeta Tierra, particularmente para la transición del planeta, si encuentran en Mixtlitlán, en Erx y en Aurora las herramientas para la ejecución de lo que sería la asistencia planetaria y la distribución de energías. Hay algún tipo de fantasía respecto a que existen 1, 2, 3, 4, 10, 12, vaya a saber cuántas clasificaciones de seres extraterrestres o de seres intraterrenos. Todo eso es sumamente riesgoso de aceptar, ¿sí? Ese tipo de especulaciones tenemos que descartarlas. Existe una infinidad, realmente una infinidad, una multiplicidad riquísima de variables, tanto en términos extraterrestres como intraterrenos. Nosotros, generalmente, los habitantes de la superficie del planeta, tratamos de clasificar muy torpemente y muy deficientemente lo que no tiene forma de ser clasificado. El cosmos es infinito. Los sistemas solares, las galaxias, los planetas habitados son infinitos, una verdadera multiplicidad de vida, de verdadera vida cósmica.
En cada ámbito de la vida cósmica hay manifestaciones únicas de existencia, que no se repiten en ningún lado. La humanidad como nosotros la conocemos en la superficie de la Tierra es única, no se repite en ningún otro planeta. Del mismo modo, cada otra o cada una de las otras formas de humanidad no se repiten. Si a esto le sumamos que hay conjuntos de conciencias que se conforman como entidades, que también son definidos como extraterrestres, nos encontramos que la multiplicidad de variables es inmensa. Sí, seguro. Hay un rasgo de inmadurez muy grande en querer definir o clasificar la cantidad o la variedad de seres extraterrestres o de seres intraterrenos o las naves que tienen una forma u otra forma. La energía puede adoptar cualquier forma. La conciencia puede modelar la forma acorde a la necesidad. Sí, además lo que me parece ahora de reducir el tema entre terrestre o extraterrestres, cuando me parece que venimos todos la misma panza, que es el universo, y somos hermanos de cualquier forma, y además el forma es un tema, pero no es todo el tema de cuerpo también. Hablamos de un ser físico, de un cuerpo físico, pero hay otra forma de ser. Lo más importante de todo esto es que tanto conciencia, esencia y vida son únicas en el cosmos. Existe una conciencia única, una esencia única, una conciencia única, una esencia única y una vida única presente en todos los seres, en todas las partículas, en todos los universos. Entonces, no importa en qué galaxia, en qué plano, en qué nivel, en qué dimensión se esté expresando una conciencia, existe en ella una vida única, una conciencia única y una esencia única que son indivisibles. Y todos los seres son portadores de esa conciencia única, de esa vida única y de esa esencia única. Cuando nosotros decimos que hay 7 grandes centros intraterrenos y energéticos revelados, no estamos negando la existencia de subcentros energéticos de alta potencia. En algunos casos, cuando se percibe la actividad de esos subcentros de alta potencia, pueden confundirse con un centro de mayor magnitud, porque los seres humanos tenemos una gran dificultad para evaluar genuinamente la potencia o la manifestación de la energía telúrica, de la energía cósmica, de la energía interna. Entonces, en otras áreas del planeta, como puede ser el hemisferio norte, en Estados Unidos, también algunas áreas de México, incluso de Canadá, así como en la Unión Soviética, en distintos lugares de Europa, África y Asia, incluso en Australia, ¿sí?, hay manifestaciones de subcentros energéticos, quiere decir, subcentros que recogen la energía de los centros mayores. Entonces, una persona puede estar percibiendo la energía de un subcentro y por la potencia o intensidad con que ella la registra, creer que está ante la manifestación de un gran centro de energía. Insistimos, solamente hay hasta ahora revelados 7 grandes centros planetarios que sirven de asiento a 7 civilizaciones intraterrenas, de los cuales 5 están en Sudamérica, 1 en Europa y otro en el mar del Japón. Más adelante, a medida que avance esta transición planetaria que comenzó en 1988, van a revelarse otros centros intraterrenos, así como también, si fuera necesario, van a revelarse centros intramarinos o intraoceánicos. Por eso a veces probo de compartir informaciones o de hablar con gente que no quieren, por diferentes razones, a veces porque tienen miedo, no es la buena palabra, pero no quieren aparecer a la televisión, no quieren estar porque o a veces hay gente que se hacen
demasiado publicidad y llega hasta hacerse matar. Estoy hablando, por ejemplo, de Oscar, su padre, o... De Ceruma, de Ángel Cristo Corlanis. Y no sé por qué se pasa así y también no tenemos explicación muy clara de por qué se pasa así. Y lo respeto mucho que la gente no quieren hablar o sea, son muy contentos de hablar conmigo, pero nunca con Tamara porque no sé cómo decir, ¿qué pensás vos? Hay algo que es fundamental. Para que algunos de nosotros, quienes estamos volcados en este tipo de asistencia al planeta, en este tipo de asistencia a la energía de instrucción, demos testimonios, o demos una charla, una conferencia, ¿sí? Podamos compartir este tipo de conocimientos con otras personas, es fundamental tener autorización interior. Si nosotros no tuviéramos autorización interna, no es posible, no es prudente estar hablando de estos temas. Uno no debe estar hablando de estos temas porque sí. Uno no debe estar instando a las personas a hablar de estos temas, a conocer de estos temas. Cuando alguno de nosotros habla de estas cuestiones, simplemente eso se basa en que internamente estamos siendo estimulados. En ocasiones nos han venido a pedir testimonios y no los dimos porque no teníamos autorización para darlos. Nosotros necesitamos confirmar que tenemos autorización interna, respaldo interno. Si ese respaldo interno, si ese aval interno está dado, entonces colaboramos y damos este tipo de testimonios. Entonces, conmigo, ¿cómo se pasó? ¿Hablamos a la charla? ¿Lo sentaste o lo sabías antes? ¿O cómo? Nosotros, a medida que fuimos entrando en contacto con vos, fuimos percibiendo que tenías una tarea que estaba relacionada a todo este conocimiento, esta información. Vimos que estaba en vos dada la cualidad, la condición para darle tratamiento, que tu óptica de la vida y tu intención en cuanto a la forma de participar en la vida planetaria era, podríamos decirlo, de cooperación, de un grado de altruismo, ¿sí? Era positiva. Esto fue lo que nos sirvió a nosotros como señal, más la confirmación interna de que tenía que ser hecho este trabajo. Está bien. Y es verdad que estoy también trabajando para ayudar a gente que buscan un camino y que no se dan el derecho de hacerlo y que yo sé que se tiene que llegar por su propio camino. Y siento también que es una lástima que esos temas son muy importantes para mí. Esos temas son mayor y, por ejemplo, vos tal vez tenés información, me interesa también de hablar de eso para estar más accesible. Yo escuché que vino y que se interesó al lugar también Adolf Hitler, que vino acá. Y yo sé que los gobiernos también se interesan a ese nivel de conocimientos, de intercambio, y que trabajan también, tal vez de una forma malo, no sé, pero que son conscientes que hay algo. Y para nada no quieren hacer caso o publicidad de decirlo o de mostrarlo. Y que solamente a veces cuando hablo con gente digo, sí, en ese lugar hay gente tanto importante, tanto interesante, pero no lo sabes. Bueno, no lo sabes, pero ya lo sabes, pero porque te lo digo. Pero sí, para convencerte, hay gente de nivel de presidente o, como te digo, de Hitler o otro que vienen también a buscar eso. No lo dicen, no hacen publicidad porque quieren guardarlo por ellos y no compartirlo. Eso es una lástima. Entonces no sé si vos tenías información de eso, si es verdad o no, si realmente vino, porque yo escuché también que trabaja con la nave, con todo también el potencial tecnológico, que
no es para mí, y cuando vives acá no lo sabes, que no es muy importante ese tema de tecnología y que la tecnología ya es algo bajo, pero bien, ¿qué tenés de información sobre ese tema? La información que nosotros tenemos respecto al conocimiento de las principales potencias, respecto a estas realidades cósmicas, respecto a la existencia de seres extraterrestres o intraterrenos, está dado precisamente en las evidencias. Aquí en estas regiones, cada tanto, se reciben visitas de algunos personajes que más tarde o más temprano, se termina sabiendo que son de la NASA o representantes de algún gobierno en particular, de los gobiernos poderosos. Los gobiernos poderosos mantienen clasificados todos los documentos y la información, y no están dispuestos a compartirlos o a aceptar que están interesados en todo este tipo de fenómenos o manifestaciones o realidades cósmicas. Precisamente si los grandes gobiernos aceptaran públicamente esto, tendrían que resignar el poder que actualmente ejercen sobre la humanidad. No solo los gobiernos, también las religiones. Todos los sistemas de poder tendrían que cambiar su posición, tendrían que aceptar que un nuevo orden mundial debería imponerse. ¿Están los gobiernos dispuestos a aceptar un nuevo orden mundial en el reconocimiento de la existencia cósmica? En el reconocimiento de la existencia cósmica, de humanidades cósmicas, de humanidades intraterrenas, de seres que no buscan ni conquistar ni poseer, de seres que lo único que hacen es colaborar con el equilibrio planetario, con el equilibrio solar y con el equilibrio galáctico y cósmico. Los gobiernos no están dispuestos a eso. Los documentos que desclasifican son los documentos que permiten quitarle un poco de presión al tema. Hoy en día reconocer que existen los ovnis, como le dicen ellos, no es el problema. El gran problema que tendrían es reconocer que existen humanidades con condiciones evolutivas, espirituales y de conciencia sumamente superiores, infinitamente superiores a la nuestra. Entonces eso los obligaría a reconocer un nuevo orden mundial. Estas humanidades de corte superior estuvieron presentes, están presentes y van a seguir estando presentes, asistiendo a la humanidad en su conjunto, pero generalmente de un modo subjetivo y oculto. ¿Por qué? Precisamente porque los grandes gobiernos, que son los representantes de esta humanidad, tienen una política absolutamente contraria al reconocimiento, la aceptación, ¿sí? Y en todo caso la fraternidad con este tipo de conciencias o de seres de alto nivel evolutivo. Y a mí me parece tan evidente que hay gobiernos de nivel galáctico, de nivel intergaláctico tal vez, porque es tan lógico que no veo por qué no existe. Hay que regir con reglas, con toda la cosa. Y también me imagino que si llego a un planeta o si tengo el poder de mandar a alguien a un planeta, no voy a mandar cualquier persona que ya tiene una responsabilidad de respecto a ese planeta y que no se puede mostrar y difundir información así, ¿no? Es muy interesante lo que decís y hay que tener un punto en cuenta. Hasta el año 1988, al planeta Tierra, a la órbita del planeta Tierra, podían ingresar seres extraterrestres de bajo nivel evolutivo. ¿Qué quiere decir? De un nivel evolutivo similar al nuestro. Nosotros no somos la única humanidad planetaria que está bajo ley de karma y que todavía es agresiva, posesiva, competitiva. Entonces, existen otras humanidades en el cosmos que también están bajo ley de karma y todavía están bajo esa ley porque son competitivos, agresivos, ¿sí? Tienen ese afán de conquistar, de poseer, de saquear. Lo mismo que harían los grandes gobiernos si fueran otro planeta. Si los grandes gobiernos terrestres fueran otro planeta, impondrían por la fuerza su presencia, saquearían, tomarían lo que quisieran. ¿Qué es lo que hacen aquí? Si lo hacen aquí con sus hermanos terrestres, ¿por qué pensaríamos que no lo harían en otros planetas? Lo mismo ha ocurrido con cierta periodicidad en nuestro planeta. Seres
de escasa evolución, como la nuestra, seres que todavía están en ese juego de egoísmo y de posesividad, pero con mayor tecnología que la nuestra, han ingresado al planeta Tierra. Pero en 1988, cuando se cerró un ciclo de manifestación polar, de corte extrospectivo, de exteriorización, de corte masculino, ¿sí?, y pasó a ingresar la fase planetaria de manifestación, a ser regida por un ciclo de introspección, de interiorización femenino, ahí hubo un bloqueo por parte de las jerarquías que gobiernan todo este tipo de situaciones, hubo un bloqueo para que no siguieran ingresando seres extraterrestres de baja condición evolutiva. Quiere decir, seres extraterrestres que todavía, como nosotros, estaban bajo ley de karma. Esto fue a partir de 1988. En ese momento, ¿sí?, el gobierno galáctico y la regencia de las jerarquías que corresponden a nivel solar, galáctico y terrestre decidieron que no ingresaran más este tipo de seres de baja condición. ¿Por qué? Porque la Tierra tenía que ingresar en una fase de transición planetaria y si seguían ingresando, ¿sí?, indiscriminadamente estos seres, la interferencia para revertir el desequilibrio planetario actual iba a ser mayor. A partir de ese momento, solo pueden ingresar a órbita terrestre seres de alta condición evolutiva, miembros de la jerarquía cósmica, de las jerarquías galácticas, de las jerarquías solares y, lógicamente, los miembros de la propia jerarquía planetaria que también tienen vínculos con otros aspectos de la vida cósmica a nivel solar y galáctico. Entonces, en este momento estamos preservados para que esas interferencias no estén dadas. Por eso, algunas leyendas, ¿sí?, algunos mitos respecto a abducciones, a experiencias con seres humanos, con animales, con vegetales, con minerales, tienen una base cierta. ¿Por qué? Porque en ocasiones estos seres extraterrestres de baja condición evolutiva se han llevado del planeta seres humanos, se han llevado animales, se han llevado vegetales, se han llevado minerales, se han llevado agua. ¿Todo para qué? Para hacer las mismas experiencias que nosotros haríamos con nuestra deficiente y pobre condición evolutiva si fuéramos otro planeta. De la Luna trajimos piedras, porque no encontramos otra cosa. ¿No es cierto? Sí, claro. La mentira nunca ofrece beneficios, el engaño nunca ofrece beneficios. Se podría decir que el único beneficio que ofrecen el engaño y la mentira es permitirnos desarrollar la intuición. Cuando la verdad se nos oculta, el único beneficio de ese ocultamiento es el desarrollo de la intuición. Y la humanidad en este momento está siendo muy estimulada para el desarrollo de la intuición, precisamente para poder determinar aspectos de la verdad, de la esencia y de la vida cósmica que para la humanidad hasta ahora estuvieron siempre ocultos. Estuvieron ocultos en algunas etapas y momentos para preservar a la humanidad de aquello con lo cual no podía entrar en contacto todavía, pero también estuvieron ocultos cuando la humanidad, estando preparada, a través de unos pocos representantes que decidieron que la humanidad no entrara en contacto con esa información, la humanidad quedó oscurecida. Entonces el oscurecimiento, el oscurantismo en el cual nosotros nos encontramos es muy grande. Es tan grande casi como el de la Edad Media, solamente que nosotros no lo entendemos, porque hay tanta información disponible, pero la mayor parte de la información disponible está para desinformarnos, no para formarnos. Entonces no tenemos que confundir la información que no tiene esencia y verdad, que nos desinforma, de la información que realmente nos informaría con la consecuencia benéfica de la formación de la conciencia. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Así que toda esta oscuridad a la cual, o dentro de la cual buscan colocarnos, nos permitiría, si tenemos una verdadera vocación y aspiración espirituales, nos permitiría desarrollar la intuición. Entonces, esa intuición desarrollada podría obviar, por ejemplo, los elementos concretos de la información. Entonces, entre la información concreta que pudiéramos filtrar y seleccionar cuidadosamente y la asistencia intuitiva e interior, podríamos dar con un discernimiento y una óptica,
podríamos dar con un discernimiento y una óptica más adecuados para comprender qué es lo que está ocurriendo en el planeta Tierra en este momento. Nunca el planeta Tierra estuvo sumido en tanta oscuridad, pero nunca estuvo tan asistido por la luz. Entonces hay una compensación. Sí, una vida de contraste. Como acá, veo mucho contraste acá. Cuando nos preguntan por alguna sugerencia para aquellas personas que están intentando avanzar en la búsqueda espiritual, en el camino interno, les decimos que el instructor más precioso está en su interior. No es tiempo de seguir maestros. Un maestro tiene que ser solamente una referencia fugaz, transitoria. El verdadero instructor, el más profundo, aquel que está realmente dispuesto y disponible a nuestra medida, es nuestra propia conciencia interna. Ese instructor interno tiene todo para nosotros en la medida justa y necesaria. Cada uno de nosotros cuenta con ese instructor interno. Ese es el verdadero maestro. Antiguamente, y hasta el ciclo anterior, que terminó en 1988, muchas personas necesitaban seguir maestros externamente, porque la energía de instrucción todavía necesitaba, para poder anclar, todavía necesitaba para poder ofrecerse un determinado formato externo, doctrinario. Actualmente las personas ya están más eximidas, están más liberadas, mucho más liberadas de tener que seguir maestros, de tener que seguir instructores. Hoy un instructor en estos planos, actualizado, un instructor externo en estos planos, actualizado, la sugerencia que le puede dar un aspirante a un discípulo es que encuentre su maestro interno. Estamos en una época de despertar espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros espíritus, nuestras mónadas, nuestras almas están despiertas, despiertas como nunca lo estuvieron. Al estar despiertas en ese grado, al estar despiertas con esa cualidad, tienen la posibilidad de instruirnos, de conducirnos como nunca pudieron hacerlo. Por eso hay que permitirle a nuestro espíritu, por eso hay que permitir a nuestra alma despierta, ahora con esa nueva cualidad, que nos conduzca, que nos instruya, que nos eleve, que nos guíe. Cuando el alma del individuo está dormida, para eso están los maestros externos. Pero cuando el alma está despierta, ahí asume el alma el rol de maestro interno. Y eso es lo que podemos sugerir. No sé si llamarle consejo, pero es la sugerencia más valiosa. Cuando un ser no encuentre respuestas afuera, tiene que encontrar en eso una señal que le está diciendo que la respuesta está dentro. Cuando un ser dude de los maestros externos, cuando los maestros externos no lo satisfagan, cuando él no se encuentre satisfecho, en sintonía, en armonía con los maestros externos, es que llegó el tiempo para que vaya al encuentro de su instructor interno. Todos tenemos que abrazar nuestro instructor interno, todos tenemos que ofrecernos a ese instructor interno, y nosotros estamos para establecer una comunión profunda. De todos modos, tenemos que tener en cuenta que existen etapas para la conciencia y lo que puede ser bueno o positivo en una etapa puede ser perjudicial o negativo en la otra. Cuando el ser todavía no está muy maduro espiritualmente, es bueno que él pueda ayudarse con algún calendario, horóscopo, técnica adivinatoria, pero cuando el ser empieza a madurar espiritualmente, él tiene que soltar todas esas herramientas. ¿Por qué? Porque a partir de cierta etapa, la propia esencia interna, la propia conciencia interna, es quien le va a dar las señales, quien va a darle el rumbo, quien va a ofrecerle ese poder de síntesis y el rumbo, ¿sí?, y el camino a seguir. Entonces, cuando todavía estamos en la infancia espiritual, puede ser bueno que vayamos en búsqueda de algún tipo de sostén externo. Algunos trabajan con el calendario maya, los otros trabajan con el calendario chino, los otros con el calendario convencional occidental, otros trabajan con tarot, con las runas, otros trabajan leyendo la borra del café. Todo eso está muy bien cuando el ser todavía no puede sintonizar, alinearse y abrirse
a las indicaciones internas que sutilmente, pero poderosamente van a venir a su ayuda. Entonces, hay que tratar de no ser inércico, porque un ser puede estar listo para, por sintonía interna, ver qué tiene que hacer, pero está sumido en la inercia, en el encapsulamiento, y está con el bastón cuando ya puede caminar sin él. Es muy importante saber cuándo necesitamos un bastón y cuándo estamos liberados de usarlo. Entonces ahí las herramientas pasan a ser siempre utilizadas por quien las necesita. A medida que avance este proceso planetario, a medida que avance la purificación planetaria, que vayamos encaminándonos al ápice de la transición planetaria, al ápice de la purificación, muchas personas van a tener que aprender a caminar desnudas en conciencia, sin ninguna otra ayuda que la sintonía con su esencia interna. En esa sintonía con su esencia interna, la realidad y la verdad cósmica van a pasar a ser su faro, van a ser la referencia, van a ser aquel factor común, van a ser aquella meta única a la cual dirigirse. La confianza también, ¿no? Buscar o salir de la cuestión de confianza, no confianza, no quedarse en ese tema tan oscuro a veces, que te oscura. El ser necesita aprender a entregarse, a ofrecerse, a donarse. El ser tiene que aprender a amar lo desconocido, a aprender a amar aquello que no conoce, aquello que todavía tiene que descubrirse a su conciencia. Siempre que vamos por lo conocido, vamos a llegar a lugares conocidos. El que toma un camino conocido va a llegar a lugares conocidos. Para llegar a eso que todos queremos conocer en profundidad y que se mantiene oculto en distintos grados para cada uno de nosotros, hay que tener la capacidad de amar lo inédito, lo desconocido, y de no temer ir por caminos desconocidos. Ninguno de nosotros puede avanzar si no se anima a transitar ese camino que desconoce, ese camino que lo lleva realmente hacia donde está la luz. Y cuando llegamos a ese encuentro con la luz va a mostrar lo que hasta ese momento estaba a oscuras. Y cuando la luz ilumine aquello que estaba a oscuras, muchas cosas que va a iluminar la luz para nosotros no nos van a gustar. Y eso es lo que hay que transformar en cada uno. El ser tiene que estar en condiciones de, con humildad, con aceptación, con intención de transformación, intentar ver qué es lo que la luz le muestra, modificar aquello, transmutar aquello, trascender aquello. Yo creo que la materia, estoy buscando una forma de explicar también más simple, realmente, que no voy a decir, bueno, hay que hacer meditación o cualquier cosa, pero una cosa que me parecía evidente, que la materia, la posesión, son cosas que no te permiten de llegar a ese tipo de conciencia o a ese tipo de darse cuenta de cómo es. Y es verdad que más dejamos la material de comprar, digo, de acumular, y más empezamos a ver quién somos. Eso sería tal vez un camino interesante de entender que es el contrario. Menos tenés, más rico estás. De una forma, esta vez es rápido, no sé si lo que pensás, pero me pareció también más fácil. Inicialmente el materialista busca la esencia en la materia, porque para él la materia es verdad y la verdad es materia, mientras que aquel que está abierto a la esencia interna no necesita buscar la verdad en la materia, entiende que la verdad es un aspecto interior y deja de buscarlo en la forma, en lo concreto, en lo material. Entonces es muy importante entender que en ciertas etapas aquel que todavía está excesivamente comprometido con el materialismo necesita descubrir la meditación. Entonces, esos pequeños espacios de meditación, esas pequeñas experiencias de meditación, 2, 3, 4 veces por semana, media hora, 1 hora, en un ambiente calmo, le permiten romper con esa identificación, con ese hipnotismo que ejerce la materia sobre él, y gradualmente pasar a percibir que existe una realidad que no es material concreta, una realidad que está por encima de la materia. Pero cuando el ser descubrió ya eso,
Cuando la meditación le permitió descubrir que existe una realidad subjetiva interna, entonces va a llegar también el momento donde él va a dejar la meditación durante 4 o 5 horas por semana, ¿sí? 4 o 5 veces por semana, y va a dejar eso para empezar a acercarse a la comprensión de una meditación activa, una meditación espontánea que él va a aplicar trabajando, comiendo, paseando, caminando, cocinando, durmiendo. Quiere decir, él va a aprender a estar atento espiritualmente, va a aprender a estar atento a su vida subjetiva e interna. Entonces aprende a silenciarse. Y ese sentido de silenciamiento, que no es mutismo histérico, no es dejar de hablar, sino usar la palabra correctamente, recuperar la palabra, controlar la palabra y el pensamiento adecuadamente, entonces él va a pasar a una etapa diferente, donde va a volver a participar de la vida, pero con la condición subjetiva, interna, espiritual de la vida. Entonces todo necesita de etapas. En esta etapa del planeta y de la humanidad, ya muchos seres no necesitan meditar. Aprendieron a silenciarse, a silenciar su conciencia, a aquietarse. Y mientras están haciendo lo que están haciendo diariamente, momento a momento, esa energía de quietud, de silencio, de interiorización, de elevación está presente en ellos, atendiendo la vida, no importa cómo, ni haciendo qué, pero atendiendo la vida. Veo un paralelo con una gente, tanto te escucho, que tal vez conoces, que se llama Eckhart Tolle. ¿Quién? Eckhart Tolle, que llama él habla mucho de la misma cosa, pero lo llama el presente, de volver al presente. Y de no proyectarse, hablamos de planificación también, y creo que sí, es la misma idea que estás diciendo, de esa quietud, de ser con paz, consciente, presente. Cuando se llega a ese estado de interiorización espontáneo, a ese estado de óptica interior en la atención de la vida, en ir transitando la vida, entonces se empieza a vivir en el eterno presente. En el eterno presente. ¿Qué significa ese eterno presente? Ir viviendo la existencia en sintonía con los ciclos interiores, en empatía con la energía interna, en una verdadera comunión con la energía interna. Entonces, esa energía interna es absoluta actualización, absoluto presente. No hay un desfasaje, ¿sí? No hay una cosa donde la falta de sincronismo esté presente. En ese eterno presente, precisamente, el ser vive en comunión con sus ritmos internos, con su energía interna. Y a eso todos nosotros estamos siendo estimulados para llegar. Más tarde o más temprano, todos vamos a tener que llegar a eso. Creo que cuando vamos a entender que el tiempo no existe, vamos a entrar en ese eterno presente y que llega toda fuerza que tenemos adentro. Bueno, te agradezco. Muchísimas gracias. Gracias.